tardes, mucho gusto. Mi nombre es Itziel Alonso. Eh, y vamos a ver el tema de saldos de inventario. A ver, el archivo ya está colocado en el canal de Telegram. Lo único que tienen que hacer es pues darle clic aquí y lo redireccionará a una descarga. Y solo tienen que darle al botoncito que dice descargar. Este de aquí. Y ya solo pues esperan lo que se tarde en descargar. No pesa mucho, solo le dan ahí descargar y listo. Aquí este botón que dice descargar. Entonces recorre ahí y pues ya lo descarga en su PC. La descarga completada. Va a aparecer aquí que dice abrir carpeta contenedora. Y pues en mi caso pues ya lo tengo, pero de igual manera lo tienen que hacer ustedes. Entonces ya lo tienen aquí. Y listo. Vamos a ver saldos de inventarios. Para empezar, vamos a explicar en general qué es lo que hace esto. Son dos hojas. Una incluye el movimiento, que está dividido en ingresos, ventas, devoluciones y faltantes. Entonces aquí se va a ingresar absolutamente todo ese tipo de movimiento y el resultado pues lo veremos en la página de inventarios, donde esta parte de aquí es la matriz donde va a iniciar que nosotros coloquemos el código y nos sale la descripción automáticamente con la fórmula correspondiente. Aparte tiene un stock mínimo, ¿verdad? Y tiene un más o menos ejemplo de un precio o un costo unitario promedio de todas las unidades que van entrando. Le calcula un costo promedio, incluso hasta la parte de las devoluciones. Vamos a ver ingresos, sí, todos los ingresos van aquí y devoluciones, sí, ingresos y devoluciones. Entonces, al estar un stock mínimo, que eso se escribe, ¿ah? Donde uno, si la existencia se limita a que es menor o igual del stock mínimo, pues le hace un pequeño comentario, ¿verdad? Donde nosotros sabemos si necesitamos pedir o, en este caso, existencia agotada o nos pasamos de algún documento que no ingresamos y nos dé un mensajito de valores negativos. Si nosotros quisiéramos resumir, pues hacemos el uso, de la función de la segmentación, pues donde ahí está el resumen. Pero ya entrando en contexto, vamos a verlo. Una vez explicado rápidamente, recordamos que nosotros hacemos el uso de un formato de tabla. Y recordando que el formato de tabla, pues simple y sencillamente es, vamos a tener esta información aquí, es marcar inicio y dar formato de tabla y nosotros escogemos lo que nosotros queremos y le indicamos, claro, ¿verdad? Que la tabla tiene encabezado, porque si no, pues nos quita la primera fila y la introduce como que fuera parte de la información y pues le agregaría lo que es su columna o su nombre de columna que no corresponde, porque en este caso nosotros ya tenemos lo que son los nombres de las columnas y le damos tabla tiene encabezado y ahí está. Eso es el formato de tabla. Recordando, por si se les vuelve a pasar por alto, eso es el formato de tabla, que si nosotros damos clic adentro aparece el menú de diseño con las opciones del formato de tabla. Le damos clic afuera, pues desaparece. Al formato de tabla nosotros le agregamos lo que es
una fórmula de buscar B, que la hemos visto anteriormente, donde nosotros le indicamos que nos busque un código. Entonces, ¿dónde va a buscar el código? Recordemos que aquí en diseño nosotros miramos el nombre de la tabla, entonces estamos manejando los nombres estándar. En este caso, esta es la tabla 2 y este es la tabla 3. Entonces, la fórmula corresponde de buscar B. Recordemos que buscar B nos pide un valor buscado, en este caso sería el código. Cuando nosotros trabajamos con un formato de tabla, recordando que el formato lo establece el formato de tabla con el nombre de la columna, el rango. Entonces, por eso dice código. Luego, me pide una matriz donde está la información que yo requiero. Y cuando nosotros trabajamos con formato de tabla, insistimos que trabaja con los nombres de las columnas. En este caso de la tabla 3, aquí se entiende o se traduce que de la columna código hasta la columna descripción, entonces hasta ese rango es la matriz de la tabla. Luego me pide el indicador, o sea, el resultado que yo deseo que aparezca. Entonces, y la última sección, que es si usted le pone 0, quiere decir que va a buscar exactamente. Si le pone 1, pues va a buscar uno que se parezca, pero esa no es la idea. Entonces, le ponemos que estrictamente con 0. Entonces, para aclarar un poquito, la columna 2, aquí que la indicamos, es de izquierda a derecha. Entonces, 1 y 2. ¿Por qué? Porque este rango, perdón, es el que contiene la fórmula. Cuando nosotros trabajamos con un formato de tabla, dice de código 2 puntos a descripción. Entonces, hace entender que es este rango. Entonces, eso indica que es la columna 2 la que yo quiero ver reflejada ahí. También se le agregó, también la fórmula la hemos visto anteriormente, que es si.error. ¿Por qué colocamos el si.error? Cuando buscar B no encuentra un código, tira un resultado de error. Entonces, cuando se realiza esa fórmula, nos tiraría un error más o menos como no aplica, o puede ser no definido, o algún error. Entonces, para evitarnos esos rótulos, nosotros le decimos que si error, en este caso, el valor que pide si error es correspondiente a la fórmula hasta aquí. Entonces dice, y si es error, ¿qué pasa? Entonces, si es error, lo separamos con una coma, entonces que me devuelva un espacio en blanco. Entonces, yo le pongo 01, 01, que 0101 es línea 1, producto 1. Esto es continuación de el sábado, perdón, del sábado anterior, donde hicimos la última emisión de los temas nuevos los días sábados, y ahora lo colocamos hasta el día domingo a las 3. Entonces, este es como la segunda parte de eso, ya que en aquel solo hablábamos de costos o los valores promedios hasta precio de venta. En este caso, aquí solo tocamos unidades, pero si unimos esos dos cuadros, pues nos quedaría casi perfecto, pero lo estamos viendo por separado. Entonces, bajo esa definición, esta es la segunda parte. Luego, en el formato de tabla, nosotros le agregamos un listado. ¿Cómo se agrega ese listado? Recordemos que nos vamos a datos. Luego nos vamos aquí a validar datos y escogemos lista. Y aquí escribimos la que nosotros necesitamos. En este caso, nosotros escribimos estas 1, 2, 3, 4 definiciones. ¿Por qué escribimos 4 definiciones? Porque la fórmula que nosotros vamos a indicarle, de acuerdo a los costos, de acuerdo también a los costos, ¿sí?, a las unidades, pues nos va a traer en el caso del stock preferido o referido, si es mayor o igual. Entonces necesitamos identificar, por ejemplo,
Si tenemos ingresos, claro, nos va a sumar. Si tenemos una venta, claro, nos va a restar. Si tenemos una devolución de producto, pues eso va a incrementar el inventario. Entonces, es como que fuera un ingreso. Y si es faltante, pues, por supuesto, nos va a restar. Nada más que aquí ya induce en otro tipo de responsabilidad cuando hay un faltante en el inventario. Pero este archivo nos sirve bastante cuando nosotros tenemos algún tipo de auditoría, nos van a hacer un inventario y pues aquí hacemos todos los ingresos de los movimientos que tengamos, de los códigos, y pues le podemos poner cualquier descripción. En este caso solo lo hicimos básico, ¿no? Y le ponemos el número de documento que corresponde al ingreso, a una devolución y a una venta o a un faltante. Pero se le puede ir agregando otras definiciones. Okay. Entonces, para empezar, vamos a dejar esto en blanco. Vamos a hacer aquí un ejercicio antes de entrar a la explicación de la otra fórmula. Ok, tenemos un ingreso, documento número tal, 25 unidades. Entonces, aquí está, tenemos 25 unidades, ahí tenemos que tener un stock mínimo. Entonces, vamos a hacer un movimiento de salida, vamos a poner una fecha. Listo, tenemos ahí el código, vamos a poner que es una venta, factura tal. Vamos a poner que nos puso una venta de 5 y ponerle que costó, vamos a ver, 5, 500 entre 25. Vamos a poner 100. Okay. Vamos a colocar 100. Entonces, hice una venta y hay un ingreso. Entonces, recordemos que tiene que quedar la diferencia. Entonces, ahí hay 20. Vamos a hacer otra transacción. En este caso, vamos a escoger lo que es una devolución. Entonces, vamos a suponer que de aquí nos devolvió una unidad. Entonces, entró al inventario. Ahí está, 21. Ahora, vamos a suponer que hicimos un inventario y tenemos un faltante en ese inventario. Entonces, vamos a ver que tenemos faltante de 2. Vamos a ponerle el mismo costo. Vamos a ponerle menos. Todo es un ejercicio, así que con los precios no se guíen, sino que solo para ver el valor. ¿Sabes? Aquí está, 19. ¿Verdad? Porque estos dos, como pueden ver, aquí hay 25 de ingreso, aquí hay 5 de venta, quedaría 20, una devolución, 21, y un faltante le resta los dos, y pues por supuesto nos trae lo que es 19. Nos trae un pequeño promedio, que lo que hace es la fórmula, sumar las unidades que entraron nada más. Entonces, con el costo que le colocamos. Entonces, bajo este esquema, nosotros lo que vamos a hacer es ingresar todo el movimiento de ese producto en su venta, ingreso, cuando compramos, una devolución o un faltante. Y eso nos va a traer el resultado en la sección de inventario. Por ejemplo, tenemos un stock ahí de referencia mínimo de 3. Si yo tengo un ejemplo, una venta, aquí, venta, factura tal, vamos a colocarlo que quede en 3. Entonces, voy a colocar 18, por ejemplo. Entonces, aquí me dice pedir. ¿Por qué? Porque es menor al stock mínimo que nosotros debemos tener. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a poner 15, todavía hay uno
Entonces, no podemos pedir todavía hasta que haga el stock mínimo. Entonces, 16 ya tiene el stock mínimo. Entonces, me da el mensaje de pedir. Entonces, bajo ese esquema, esa fórmula, lo que hace es darme el comentario, ya la vamos a explicar, donde el inventario no tiene que ser menor ni igual al stock mínimo. Entonces, por eso me da este pequeño resultado con la observación. Entonces, esta es la funcionalidad de la hoja de movimiento. Pero si nosotros queremos ir un poquito más allá, pues, por supuesto, podemos agregar una segmentación de datos. Si en un caso, pues, nosotros queremos día de mañana un resumen de solo este producto, como que tuvieron varias líneas, recordando darle clic derecho a propiedades y en su sección mover, pero no cambiar de tamaño con la celda. Si en un caso escribimos más de lo que debemos, cuando nosotros estiremos, pues se va a mover junto con la imagen. Entonces, me había explicado la sección de movimiento y pues lo único que tiene agregado es la fórmula buscar B, que la acabamos de mencionar y de desarmar, junto con la explicación de esta lista desplegable y lo que es el formato de tabla. Y aquí pues una simple suma, pero eso no es relevante, puede estar en cero, eso solo es una pequeña muestra de lo que trae aquí. Podemos ponerle promedio, podemos ponerle máximo, bueno, ahí hay otras funciones, pero en este caso no es muy relevante para el ejemplo. Entonces aquí tenemos el movimiento del producto 1. Ahora vamos a explicar lo que es la misma fórmula, sumar puntos, sí, punto, conjunto. Esta fórmula la hemos visto muy seguido, no creo que necesitemos explicar mucho, pero traduciendo, primero, sumar punto sí, punto, conjunto, nos pide el rango suma, en este caso está en la tabla 2, recordemos que esta es la forma de ver el nombre de la tabla en diseño. Entonces, lo que hace es que de las cantidades, esta de aquí, esta columna, sumar puntos sí conjunto, me pide el rango que voy a sumar, que en este caso ocupo las cantidades. Entonces, después me pide un rango criterio. Entonces, el rango criterio es donde está ubicado el código. En este caso, aquí está representado con el nombre de código, la columna. Y pues me pide nuevamente un criterio, pero el criterio es de ese rango. Entonces, aquí yo le coloco, en este caso el criterio, la sección donde está el código que yo tengo ubicado para ese producto. Entonces, en este caso es este que está aquí, código. Y nuevamente le agregamos otro criterio, en este caso es en el estado. ¿Por qué el estado? Porque aquí nosotros vamos a sumar los ingresos, ¿verdad? ¿Y cómo se identifican los ingresos? Pues está en la tabla 2, columna de estado, esta de aquí. Aquí está la palabra ingreso. Por eso es que nosotros agregamos esto, porque aquí lo que indica es que me sume el código correspondiente al movimiento ingreso. De ahí le paso una resta indicando que me sume las cantidades correspondientes a las ventas y me las reste con el ingreso. Después agregamos otro sumar puntos y punto conjunto donde me sume las devoluciones que son sumadas con la venta y la devolución para ser restadas con la sumatoria de sumar puntos y conjunto de los ingresos. Luego hace una resta de sumar puntos y conjuntos de ese código donde tenemos la sección de faltantes. Entonces, por eso es importante que el estado donde nosotros tenemos
aquí este movimiento, desde aquí, cada uno tiene una función diferente en la fórmula. Recordemos que cuando hacemos un ingreso es un valor positivo, cuando hacemos una venta pues empieza a restar un valor negativo, una devolución, en el inventario es positivo, entonces hay que sumársela. Luego un faltante pues por supuesto se resta del inventario. De igual manera pues como aquí hicimos otro ejercicio de la venta para ver el ejemplo del stock mínimo y la observación. Entonces al final, con la unión de todas estas fórmulas de sumar puntos en conjunto, donde me suman los ingresos, me suman las ventas, me suman las devoluciones y los faltantes. Entonces, todo eso es sumado y restado con los ingresos. En el caso de los ingresos, se suma las devoluciones, ¿verdad? Y se resta faltante y la venta. Y tenemos pues el resultado del saldo del inventario de ese producto o de esa línea. De ahí tenemos un costo promedio, siempre usando la función sumar puntos y conjunto, pero en vez de sumar las cantidades, lo que va a sumar es el costo que nosotros le colocamos, en este caso, en el ingreso, en la deducción y en el faltante. Entonces, bajo ese criterio, colocamos un sumar puntos y conjuntos que nos sume los ingresos, aquí están, de ese código, las devoluciones de ese código, que son la sumatoria de todo eso, y luego me lo divide entre las cantidades que corresponden a las devoluciones y a los ingresos. Entonces, resumiendo este código, aquí me suma las unidades en su sección de ingreso y devolución, y aquí me suma lo que es el precio de las devoluciones y las cantidades y las divide. Una vez divididas, pues me trae un costo promedio. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar otra línea. 5 del 2020. Tenemos la línea, vamos a poner un ingreso. Factura tal, aquí que ingresó la cantidad. Aquí está. Entonces tenemos aquí este inventario de 500. Entonces está bajo este término. Bueno, vamos a ponerle 500, a ponerle 5000. Entonces está de acuerdo a las unidades, pues cuestan 10 lempiras. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo del stock mínimo, donde pues tenemos que es mínimo 25 y que aquí tenemos 500. Entonces, para hacer el ejemplo completo, el segundo también, entonces vamos a ponerle una venta, código tal, a ponerle 485, vamos a poner una cantidad exagerada. Ahí. Entonces, aquí tenemos que nos da un inventario de 15, entonces, pero el stock mínimo es 25, entonces nos dice que tenemos que pedir. Entonces, la explicación es esa. Aquí nos trae el inventario, como ya comentado la fórmula, lo mismo en la unidad promedio, el costo, y pues el stock mínimo se coloca manual. Ahora vamos a explicar la sección de las observaciones. En este caso solo son comentarios de acuerdo al criterio que nosotros coloquemos en el sentido de las unidades y el stock mínimo. Nosotros hacemos referencia a que ese valor no tiene que ser menor a la cantidad del inventario. Entonces, la función es la siguiente. Aplicamos una fórmula así, con un valor lógico, que lo que hacemos es que con la ayuda de la función y
establecemos que si el inventario es menor o igual al stock mínimo, pero mayor que 0, entonces nos dice que tenemos que colocar esta extensión, este resultado. Luego colocamos otro valor lógico y siempre ayudándonos con la función y. Que si inventario es menor o igual a mínimo, entonces, y aquí está, la sección dice menor a 0, entonces son valores negativos. Quiere decir que si aquí hay menos valor de 0 y aquí tengo esto mínimo, pues me dice que pues ingresé mal un dato y me lo va a traer en negativo. Eso indica que hay valores que no ingresamos al inventario, pero si sacamos, como en el caso de alguna factura no reportada, algún ingreso, alguna compra, entonces el valor del inventario lo tendríamos en negativo. Como por ejemplo, vamos a hacer, en vez de 15, vamos a poner que vendemos 515. Entonces, ya se volvió negativo, tengo que tener stock mínimo. Entonces, ahí me vino el resultado de valores negativos. Entonces, la otra referencia es que si el inventario, pues siempre utilizando la función y, es menor o igual al stock mínimo, pero el inventario es 0, entonces me dice existencia agotada. ¿Por qué existencia agotada? Porque supongamos que se venden las 500 y yo aquí tengo un stock mínimo. Entonces aquí ya no hay inventario. Entonces, al no haber inventario, pues me da el rótulo de existencia agotada, como en los demás ejemplos que nosotros tenemos en esta línea de productos. Y claro, pues por supuesto podemos agregar lo que es una pequeña segmentación de datos, donde nosotros podemos también hacer lo que nosotros queremos resumir. Pero eso no quiere decir que no lo podemos hacer aquí, también lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? El filtro de la tabla o del formato de tabla. Entonces, en resumen, esto es lo que hace este pequeño ejemplo, este libro, es bastante útil en el sentido de que podemos tener en una sola hoja todos los movimientos de los productos que nosotros cerramos, podemos resumirlo. Tenemos línea 1, así, darle clic, ahí va. Entonces, esta sección pues nos sirve bastante para ese dato, porque si nosotros lo queremos un dato, le damos clic, aquí, y ya nos trae todo el movimiento generalizado de ese producto. De igual manera, aquí los saldos, podemos detener solo lo que dice pedir o lo que está agotado. Entonces, prácticamente el inventario está a la mano.